En el inicio de la semana son ustedes bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. En este lunes 4 de febrero de 2013 colocamos en agenda un tema directamente relacionado a la transparencia en la administración de los recursos públicos. Hablaremos de ley de acceso a la información pública, de la información requerida a algunas instituciones y la negativa específicamente de la Asamblea Legislativa a entregar información sobre los regalos que otorgó la presidencia en diciembre pasado. Bueno, hay varios temas en la discusión. Nos acompaña en nuestros estudios Roberto Burgos, él es el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, que a su vez está relacionado entonces con Transparencia Internacional. Roberto, es un gusto que nos acompañes. Gracias William, un gusto estar aquí contigo y con todos los amigos y amigas que a través de red pueden vernos, escucharnos y poder compartir nuestras opiniones y experiencias sobre este tema tan importante. Perfecto, Roberto. El Centro de Asesoría fue fundado el año pasado, ¿no? Bastante tierno. Sí. Un poco rápido para que nos expliques y nuestros cibernautas se ubiquen de qué estamos hablando, qué es ALAC, cuál es la relación que se tiene con FUNDE, la relación que hay también con Transparencia Internacional. Bueno, FUNDE tiene aproximadamente 10 años de tener un área de transparencia a través de la cual no solo se abren mecanismos para participación ciudadana en la búsqueda de información y además de exigencia de un buen uso de los recursos públicos, sino que también es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, un movimiento global con sede en Berlín, Alemania, en el cual se impulsa no solo la transparencia, sino que la integridad a todo nivel y en todo el mundo. Transparencia Internacional desde el año 2003 ha tenido la experiencia de crear las ALAC, que son Centros de Asesoría Legal Anticorrupción, de ahí sus siglas ALAC, y en El Salvador fundamos nuestra propia ALAC en el mes de octubre del año pasado. Somos una oficina relativamente nueva y que tiene como principal misión asesorar a todas las personas que nos lo soliciten en la presentación de denuncias de corrupción o en sus peticiones de acceso a información pública. Interesante, cualquier ciudadano puede recurrir donde ustedes y entonces, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el mecanismo? Hay varios mecanismos. En primer lugar, el primero, nosotros tenemos una línea telefónica gratuita, el 870-33, que es un número telefónico en el cual directamente se contactan con mi persona o alguna de mis colegas, ¿verdad?, para darles un primer asesoramiento sobre la petición que estas personas tengan. También a través de las redes sociales, ¿verdad?, ALAC El Salvador, estamos en Twitter, en Facebook y también visitando nuestra sede en la Fundación Nacional para el Desarrollo, en FUNDE. La ALAC funciona dentro de FUNDE y nosotros tenemos todo un protocolo de atención de casos a través del cual en primer lugar se escucha lo que la persona desea, se le da una asesoría legal, se hace un examen jurídico de su caso, ¿verdad? Si no es un problema que sea competencia de la ALAC, se le asesora de igual forma y finalmente si es una petición de acceso a la información o una denuncia de corrupción, nosotros elaboramos la denuncia, la persona puede presentarlo por sí misma o lo hacemos nosotros. Lo que no todo hace esto, perdón, todo esto es gratis. Todo esto es gratuito, como capítulo de Transparencia Internacional y como FUNDE, todos nuestros servicios son gratuitos. Nosotros tenemos además una responsabilidad de atender la petición de la persona con criterios de confidencialidad, responsabilidad y un manejo participativo de la demanda o de la petición que nos presenta. No tiene ningún costo y además tiene toda la certeza y la garantía de la confidencialidad de su caso. Me decías lo que ustedes no hacen. Sí, ¿qué es entonces? Nosotros lo que no hacemos es representar a una persona en juicio, ¿verdad? No litigamos casos en un tribunal, no ejercemos la defensa penal, por ejemplo. Somos una oficina de asesoría legal anticorrupción. Ahí nos valemos para luchar contra la corrupción, de las posibilidades que da la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada hace un par de años y que entró en plena vigencia el 8 de mayo del 2012. Entonces nos situamos en un momento muy importante donde la coyuntura nos permite contar con herramientas importantes y claras para poder luchar contra la corrupción a través del acceso a la información pública. Todos esos espacios de la administración o de la gestión gubernamental en los que no se brinda información son espacios o instituciones susceptibles de que se cometan actos de corrupción. Perfecto. ¿Cuántos, sobre qué temas están trabajando casos? Digo para que nuestros cibernautas entiendan también que hay casos en estudio en este momento, porque son ustedes de reciente formación, pero ¿en qué casos están, por ejemplo, trabajando en este momento? Bueno, actualmente nosotros
nosotros tenemos abiertos expedientes en más de 30 casos, aproximadamente unos 34 casos, entre peticiones de acceso a información pública y denuncias de corrupción. Lo importante aquí es que se han acercado a nosotros personas solicitando nuestro apoyo para solicitar información que se considera pública a las principales instituciones del Estado, al órgano ejecutivo, por ejemplo, en materia de viajes al exterior de sus funcionarios, en el órgano judicial, donde se ha solicitado información importante a la oficina de información de esta dependencia, orientada al manejo de la gestión de la información interna por parte del área de comunicaciones, por ejemplo. Nos han pedido información autónomas, hemos solicitado a instituciones como CEL, que últimamente ha estado tan mencionada, y también a CEPA, que también es muy importante. Hemos solicitado además, a la Asamblea Legislativa, creo que ha sido una de nuestras principales receptoras de peticiones de acceso a información pública, no siempre con éxito, ¿verdad? Pero lo seguimos haciendo. Instituciones como la Fuerza Armada han sido también objeto de peticiones de acceso a la información. Y muy importante además son las coordinaciones que tenemos con otros organismos de la sociedad civil, ¿verdad? ALAC como funde forma parte también del grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, y nosotros estamos muy enfocados en que en estas instituciones que he mencionado se nos garantice el derecho a acceso a la información pública a través de respuestas oportunas y veraces. Hemos tenido a veces unas peticiones accidentadas en tanto que no nos han querido dar toda la información, ¿verdad? Que podemos entrar en detalle sobre eso. Pero pues, es cuando algunos creen de que ustedes, basta con que ustedes una llamada o le digan está pasando esto y que ustedes entonces se van a encargar. Sí, bueno, en algunos casos hay personas, y hay que reconocerlo, William, que en este país todavía existe miedo. Algunas personas que se acercan a la ALAC no desean que sea revelada su identidad y solicitan expresamente que seamos nosotros quienes traslademos la petición de acceso a información o la denuncia de corrupción. ¿Y hasta dónde llegan ustedes en esos casos? Es decir, ¿pueden hacer algo? Podemos hacerlo perfectamente. De hecho, algunos de nuestros casos abiertos en la actualidad son casos donde el nombre de los peticionarios o denunciantes no aparece, ¿verdad? Se considera información confidencial de Funde ALAC, y nosotros sí estamos obligados a dar el servicio, solo bajo la aclaración de que cuando se trata de información relacionada con delitos de acción pública, estamos obligados nosotros a trasladar la información a la Fiscalía General de la República. Nosotros podemos hacer las peticiones de acceso a la información a nuestro nombre o las denuncias de corrupción, pero cuando las personas se deciden a ser ellas quienes firmen el documento, nosotros le remitimos a las instituciones destinatarias una carta de respaldo, en la cual informamos que esta persona ha acudido a la LAC de Funde y nosotros estamos asesorándole legalmente y dándole seguimiento a la respuesta estatal. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa comercial. Ahora sí, cuando regresemos hablemos del caso concreto de Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a una pausa comercial y volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Este lunes estamos abriendo la semana con la compañía de Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, que tiene su sede en Funde, pero ya hablamos entonces con Roberto al inicio de la entrevista, depende directamente de Transparencia Internacional, capítulo de Salvador. Roberto, entonces, en el caso de la Asamblea Legislativa, bueno, ha sido el más sonado, la semana pasada estuvo mucho en agenda, de hecho cerramos la semana con una discusión muy intensa sobre ese tema. En el caso de la Asamblea Legislativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Irregularidades, un posible hecho de corrupción? ¿De qué hablamos cuando se decide, por ejemplo, gastar esas sumas, uno creería, desproporcionadas en regalos en Navidad? Estimamos que anda por los $40,000, nos precisará un poco la fecha que ustedes tienen conocimiento, la cantidad, perdón, y hablar entonces también por las partes de las obras de arte, que son como dos rubros. Sí. A ver, ¿cómo les movió a ustedes entonces requerir la información sobre el caso? Bueno, nosotros en la ALAC recibimos muchas llamadas telefónicas, ¿verdad? Y algunas peticiones verbales en cuanto a la necesidad de interrogar, podemos decir, a la Asamblea Legislativa a través de una petición de acceso a la información pública sobre la veracidad de gastos que se dieron entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Entre esas peticiones también se nos brindaba información que posteriormente fue publicada por medios escritos como la prensa gráfica, por ejemplo, ¿verdad? En las cuales se destacaba la existencia de gastos. Nosotros los clasificamos en 3 rubros. En primer lugar, un gasto en obras de arte, ¿verdad? Que están expuestas o estarían expuestas la totalidad en la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, un rubro destinado a regalos navideños, ¿verdad? En los cuales se habló de un gasto aproximado de $38,000 o $39,000. Y en tercer lugar, el rubro de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Una compra, ¿verdad? Que se reveló también la información que nosotros también teníamos, en las cuales se podía destacar que la Asamblea Legislativa en el mes de diciembre, a solicitud de algunas comisiones de la misma Asamblea Legislativa, pero igual autorizadas por la Junta Directiva, hizo una compra importante en vino, vodka, ¿verdad? Y otras bebidas alcohólicas. ¿A cuánto ascendía esa parte? Prácticamente nosotros no hemos desglosado el monto de $39,000 que suma gastos navideños. Pero sí tenemos claro que una parte bebida alcohólica y otra parte regalos como carteras de piel, pañuelos de seda, corbatas, los famosos prensa corbatas que se compraron de plata con baño de oro, entre otros aspectos como las esclavas también con baño de oro, gastos que nosotros consideramos que eran innecesarios, ¿verdad? Y sobre todo en la situación económica que está el país. Una vez identificados los rubros en los cuales se hizo este gasto, los montos aproximados, consideramos en primer lugar que teníamos que tener una certeza de cuánto era lo gastado. Es así como en fecha 17 de enero de este año 2013 presentamos como ALAC, ¿verdad? Firmada por tu servidor, una petición de acceso a la información pública dirigida a la Oficina de Información de la Asamblea Legislativa, en la cual solicitamos 3 cosas. En primer lugar, una copia del acuerdo de la Junta Directiva autorizando la compra de obras de arte. En segundo lugar, otro acuerdo de Junta Directiva, ¿verdad? Porque el reglamento de la Asamblea Legislativa establece que es la Junta Directiva la que autoriza las erogaciones y los gastos en el Congreso. El segundo acuerdo de Junta Directiva era el relacionado con la compra de regalos navideños, tanto el alcohol como los objetos. Y en tercer lugar solicitamos listas, la lista oficial de las obras de arte compradas y la lista oficial de los regalos navideños comprados. Perdón, ¿a cuánto ascendía lo que tenía que ver en obras? En obras de arte, sí, en las obras de arte nosotros tenemos una información de que ese gasto rondaría entre los $130 y los $150,000, ¿verdad? $130,000 ha sido el monto que incluso algunos diputados de la Asamblea Legislativa han expresado públicamente que es lo que se gastó, ¿verdad? Pero para nosotros es importante tener claro esta pregunta que tú me haces. Por ejemplo, ¿cuánto era lo de alcohol? De las obras de arte, ¿cuántos eran por una escultura y cuántos eran por pintura, por ejemplo? No tenemos esa información. Entonces, con base a la Ley de Acceso a la Información Pública y considerando que la misma Ley de Acceso a la Información establece que todas esas erogaciones que tienen que ver con contrataciones, adquisiciones, licitaciones, es información oficiosa y por lo tanto tiene que estar disponible para todas las personas, no es información reservada, nosotros la solicitamos, ¿verdad? Lamentablemente, una vez hecho esa petición de acceso a la información,
la ley le concedió a la Asamblea Legislativa y a cualquier autoridad requerida 10 días hábiles para dar una respuesta. Durante esos 10 días hábiles nosotros como ALAC también ejercimos otra acción, que fue denunciar a la Asamblea Legislativa ante el Tribunal de Ética Gubernamental, ya que los medios fueron muy efectivos en cuanto a obtener más información de la que nosotros teníamos, y era evidente. Perfecto. Que esos gastos. Yo creo que es interesante como separar un poco ese segundo paso del Tribunal de Ética Gubernamental, que me parece muy relevante. Pero vaya, entonces la Asamblea Legislativa, ustedes hacen el requerimiento de manera oficiosa. Sí. Ahí no llegó nadie a solicitarles. Ustedes dijeron, a nosotros, ¿cómo no? Nosotros sí tuvimos algunas solicitudes, ¿verdad? Verbales, pero como decía, todavía hay miedo a firmar una denuncia contra la Asamblea Legislativa. O sea, en este caso particular no hubo nadie que quiso estampar la firma para decirnos. Tuvimos que hacerlo nosotros directamente como ALAC dentro de nuestras atribuciones y presentamos la petición de acceso a la información en fecha 17 de enero, ¿verdad? Transcurrieron los 10 días hábiles que da la ley para que nos respondan, y nos responden el último día, ¿verdad?, disponible, que fue el 30 de enero, la semana pasada, mediante una resolución suscrita por la oficial de información pública de la Asamblea Legislativa. En esta resolución, ¿verdad?, que la tengo aquí en mi poder y que ha sido publicada, ¿verdad?, en varios rotativos. ¿Cuál es el argumento central? El argumento central es que la información que nosotros solicitamos desde los acuerdos de junta directiva por compra de obras de arte y regalos y las listas de los obsequios y las mismas obras de arte contiene información personal sensible que permitiría identificar personas. La ley establece que la información personal es confidencial y se considerará sensible cuando tiene que ver con la opción religiosa de una persona, su estado de salud, su preferencia sexual, sus afiliaciones políticas, por ejemplo. Esa es información personal reservada, pero lo que hace la Asamblea Legislativa es hacer una interpretación extensiva de que nos contesta, miren, ese acuerdo de la Junta Directiva que ustedes solicitan contiene información personal sensible y por lo tanto, con base a lo que establece el artículo 6 y los artículos 24 y 25 de la misma ley, la declaramos reservada, ¿verdad? Entonces se declaró bajo reserva el acuerdo de Junta Directiva que autoriza la compra de obras de arte. En segundo lugar, nos declararon como confidencial, ¿verdad?, el acuerdo de Junta Directiva donde se establecen los regalos de fin de año, y además se declaran inexistentes los listados de regalos navideños y de obras de arte. Aquí en primer lugar... ¿Cómo así? O sea, que no tienen una lista a quién se le envió cada regalo. Exacto. Lo que tampoco es tan real. Es decir, uno no se puede imaginar que se reparte regalos sin tener una lista de... Claro. O una fiesta, se organiza una fiesta sin tener nombres de invitados. O sea. Pero ni Santa Claus, ¿verdad? Entonces, no solo... declararon, en primer lugar nos declaran que es confidencial la información y después que los listados son inexistentes. Ahí hay una contradicción. Además tiene que haber una lista para autorizar las compras. Es decir, el gobierno, ninguna dependencia estatal puede comprar a ciegas. O era confidencial o era inexistente, pero no ambas. Si es confidencial es porque existe y se quiere mantener en secreto en la Asamblea. Y si es inexistente es porque no existe y no hay confidencialidad que guardar, porque no es algo que podamos tocar en el espacio, ¿no? Entonces, consideramos que en primer lugar la resolución del 30 de enero no solo tiene una mala interpretación jurídica de la ley, una muy malintencionada, de hecho, destinada a restringir el acceso a la información, sino que además es contradictoria materialmente hablando. No puede concebirse, y la misma ley de acceso a la información pública, la ley de adquisiciones y contrataciones lo establece, los pasos para los cuales poder contratar o adquirir un bien o servicio en la esfera gubernamental. Entonces esta clase de resoluciones constituye una evidencia de que se quiere mantener en secreto un gasto que ha sido importante y que además ha causado la indignación de muchos salvadoreños y salvadoreñas, no solo quienes se dirigieron a la ALAC, sino que las personas trabajadoras, las personas que diariamente se tienen que resolver sus necesidades con muy pocos recursos, mientras en la Asamblea Legislativa se dilapida el erario público. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial cuando regresemos. Bueno, en el caso de las obras de arte, incluso, bueno, escuchamos expresiones bastante fuertes de algunos artistas, debo entender que son los que de alguna forma entraron o vendieron algunas obras de arte a la Asamblea Legislativa. Uno llegó a entender en algún momento determinado que estaban reaccionando porque se sentían agredidos, ¿ya? Por la investigación. Pero bueno, aclaramos un poco el punto después de la pausa comercial. Volvemos. Perfecto.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Roberto, entonces, en el caso de las obras de arte que ustedes también requirieron información, sí. A ver, ¿cómo fue ese procedimiento? Y un poco, que hay un poco de sinsabor en torno a esto, ¿eh? Porque de repente hubo una interpretación de algunos artistas pensando que también se les estaba atacando en medio de esto. Bueno, sí, yo creo que es un momento oportuno para volver a insistir en esto y sentar clara la postura de Funde en este aspecto. Nosotros estamos a favor de la promoción del arte y sobre todo la protección de los bienes culturales de este país. También hemos tenido algún trabajo a nivel local con artistas nacionales y creemos que hay que mantenerlo. Lo que no estamos de acuerdo es que a la institución a la que no le corresponde constitucional ni legalmente hablando ser la que promueve y difunde el arte, ¿verdad?, haga uso de esta excusa, ¿verdad?, en un tema tan importante como es la promoción del arte y la cultura para dilapidar fondos públicos. La protección del arte le corresponde a la Secretaría de Cultura de la Presidencia, ¿verdad?, antes con Cultura, y también en otros países ha habido esfuerzos importantes de parte de algunos congresos para proteger la cultura nacional, pero lo que ha pasado aquí es que no ha habido una buena forma de hacerlo. Por ejemplo, no hubo transparencia en cuanto si se creó o no alguna comisión de notables o de los mismos artistas para decir qué obra se va a comprar, en qué monto, si esto es parte, si se hizo en base a un certamen, como lo hacen otros congresos en el exterior, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso en Washington, las diputaciones como Cádiz en España, incluso en República Dominicana el Congreso también compra arte en base a un certamen. No es extraño, ¿no?, que las instituciones... No es totalmente extraño. Lo que es extraño es que se compren las obras de un día a otro, que no se sepa en base a qué criterios se adquirieron estas, que no se localice en un espacio que es tan accesible al público. Ingresar a la Asamblea Legislativa no es algo tan fácil, ¿verdad? Hay que pasar al menos 2 controles de seguridad. Las obras de arte están expuestas en un corredor donde además es uno de los pasillos donde los que circula el público que asiste a las sesiones del Palacio Azul, etcétera. Es decir, no hay una facilidad tampoco para acceder al arte. Entonces, no nos oponemos al trabajo de los artistas nacionales, respetamos las opiniones de aquellos que se han manifestado al respecto, son gente con una gran trayectoria, pero consideramos e insistimos en esto. No es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde hacer estos gastos y no podemos permitir que la Asamblea Legislativa ocupe de pretexto el arte y la cultura para dilapidar fondos que son del pueblo. Ya, entonces estamos hablando de, en el monto global, ¿a cuánto asciende lo que la Asamblea Legislativa habría utilizado? Estamos hablando entonces de las obras de arte, los regalitos de fin de año. Y las bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas, ¿cuánto puede ser? Estaríamos rondando, calculamos nosotros, un aproximado de $190,000, ¿verdad? Entre 190 y $200,000. Hemos visto algunas declaraciones de prensa, algunos diputados donde dicen que ellos solo autorizaron $7,000. Por eso es que hicimos la petición de acceso a la información pública para que la misma Asamblea Legislativa tuviera la oportunidad de aclararnos este punto y decirnos específicamente cuánto se gastó en qué, quién lo autorizó y los listados tanto de regalos como de bebidas alcohólicas y sobre todo de obras de arte que se compraron y que ahora serían patrimonio del pueblo salvadoreño. Sin embargo, nos rechazan nuestra petición diciendo que es confidencial y después que las listas son inexistentes. Entonces, bueno, uno se pregunta, si uno ejerce el derecho de acceso a la información pública en nombre de los salvadoreños y salvadoreñas que quieren saber cómo se está gastando este dinero y hay un rechazo de este tipo,
qué va a pasar cuando son las grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado otra información a la Asamblea Legislativa que tampoco se nos ha brindado en su integridad. Por ejemplo, solicitamos a finales del año pasado, y lo hemos vuelto a hacer, información sobre el alquiler del inmueble en el cual funciona la biblioteca de la Asamblea Legislativa, ahí en la zona de la mascota, ¿verdad? Una biblioteca legislativa que antes funcionaba en la misma sede del Palacio Legislativo. Exacto. Ahora fue trasladado a esta zona de San Salvador, ahí, por la zona de la mascota. Hemos pedido reiteradamente copia del contrato de arrendamiento o, si es propiedad de la Asamblea, cuánto cuesta el mantenimiento de ese edificio y cuánta afluencia de usuarios tiene, como para justificarlo, ¿no? Y no es que nos opongamos a las bibliotecas. Hemos solicitado información y no se nos ha dado. Hemos mandado información o solicitado información sobre las oficinas departamentales, la compra de vehículos de la Asamblea Legislativa, y se nos ha dado información muchas veces solo sobre gastos parciales de los mismos. Entonces, consideramos que actualmente, en la actual gestión de la Asamblea Legislativa, ha habido un retroceso, ¿verdad? Aún mayor si cabía, ¿verdad? Desde la época que estuvo el señor Ciro Cruz Cepeda, que ya había bloqueos de acceso a la información, pero ahora con una ley de acceso a la información vigente, no tenía esta administración en la Asamblea Legislativa excusas para no brindar información que se considera pública. O sea, sí, para ustedes es evidente que hay un retroceso. Ha habido un retroceso, lo hemos dicho así. Nosotros hemos solicitado reiteradamente información a la Asamblea Legislativa, tiende esta a reservar la misma. Hemos visto también cómo ha habido, por ejemplo, restricción a la misma libertad de prensa en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y consideramos de que los políticos, y sobre todo en la Asamblea Legislativa, que es el ente político por excelencia, también están sometidos a la ley de acceso a la información pública y también a leyes como la ley de ética gubernamental, que les establece que su gestión debe ser eficiente, ¿verdad?, transparente. Claro. y abierta, ¿no? A ver, Roberto, entonces, una vez que a ustedes se les deniega la información y se los comunican de manera oficial, tienen un documento firmado, me decías, ustedes acudieron entonces al Tribunal de Ética Gubernamental. ¿Tienen varias instancias donde acudir después de esto? Sí. Bueno, pues nosotros acudimos al Tribunal de Ética Gubernamental días después que habíamos presentado la petición de acceso a la Asamblea Legislativa. Al Tribunal de Ética Gubernamental, que es una institución fundamental para la buena marcha de las cosas en este país, y que además desde hace un año tiene una ley nueva que le permite conocer casos de oficio, ¿verdad?, y establecer multas hasta por 40 salarios mínimos en caso de que se compruebe un incumplimiento ético de parte de un funcionario de la administración. Consideramos nosotros que era importante un pronunciamiento de este tribunal, ¿verdad? Y además porque tenemos pocas instancias a las cuales recurrir, ya que no hay un instituto de acceso a la información pública al cual recurrir cuando la información que se brinda es parcial o llega extemporáneamente o simple y sencillamente, como ya nos ha ocurrido también en la LAC, no se nos quiere brindar información alguna o se nos dice, mire, la información es inexistente, como en este caso, no es primera vez. Nos ha pasado, por ejemplo, con la Fuerza Armada de El Salvador, que nos dicen, mire, información sobre antiguos mandos del ejército es inexistente, cuando nosotros mismos ya la tenemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos tocaba era recurrir al Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad?, y señalar la falta de comportamiento ético. En este caso presentamos una denuncia formal, ¿verdad?, contra toda la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, ya que según el reglamento, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa es la Junta Directiva la que autoriza los gastos, las erogaciones de su propio presupuesto, y también establecimos en esa denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental la responsabilidad tanto de los diputados y diputadas de la Junta Directiva que autorizaron esta clase de gastos, que no demuestran eficiencia en el uso del presupuesto, como también la responsabilidad de aquellos que recibieron los regalos, aquellos diputados y diputadas que los recibieron, y de aquellos que, no habiendo sido quienes autorizaron, pero los recibieron o no informaron al Tribunal de Ética Gubernamental lo que había ocurrido. La Ley de Ética Gubernamental establece como una falta ética lo que llama la omisión de aviso. Es decir, todo aquel funcionario empleado público que tiene conocimiento de un comportamiento antiético como este, tiene obligación de denunciarlo al Tribunal de Ética. Y si no lo hace, se considera una falta ética al mismo. Entonces, lo denunciamos a todos, ¿verdad? Y estamos esperando hasta el día de mañana, vence el plazo para que la Asamblea Legislativa le informe al Tribunal de Ética Gubernamental sobre quiénes autorizaron ese gasto, copia de los acuerdos de Junta Directiva autorizando estos gastos, entre otros aspectos que el Tribunal ha solicitado, precisamente la información que a la LAC le han negado. Perfecto, hacemos otra pausa comercial. Cuando regresemos
Bueno, ese es el paso que se sigue con el Tribunal de Ética Gubernamental. Exacto. Ustedes pueden acudir también a la Corte Suprema de Justicia. Podemos Dejo acudir. plantear la interrogante. Vamos a una pausa comercial. Gracias. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología. Llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live. La información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece Los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad. e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. A ver, en el proceso entonces de agotamiento de las instancias a las que pueden recurrir, el Tribunal de Ética Gubernamental, Exacto. ¿podría en un momento determinado la Asamblea Legislativa, Roberto, darle los mismos argumentos entonces que le dieron a Transparencia, a ustedes Sí. como ALAC, darle los mismos argumentos al Tribunal de Ética? Bueno, yo considero que no, ¿verdad? El Tribunal de Ética Gubernamental tiene toda la autoridad legal para no solo solicitar información a una dependencia del Estado, sino que también requerir los informes que considere necesarios para poder tener un pronunciamiento sobre el comportamiento ético o antiético de un servidor público. A nosotros ya nos negaron la información declarando que es confidencial o inexistente, lo que es contradictorio. Pero en el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, en la resolución de admisibilidad de nuestra denuncia, estableció claramente que concedía 10 días, que son el plazo que le llama la ley de ética de investigación provisional que se hace. Les requirió copia de los acuerdos de las juntas directivas otra vez y también el detalle sobre cómo es que se tomó esta decisión de gastar tanto en regalos navideños, obras de arte y bebidas alcohólicas. Este plazo concluye el día de mañana, ¿verdad? Mañana, a más tardar, la Asamblea Legislativa tiene que dar los informes que ha solicitado el Tribunal de Ética y posteriormente tiene un plazo para valorar dicha prueba o solicitar otra antes de tener un pronunciamiento. Para nosotros es muy importante en ALAC un pronunciamiento del Tribunal de Ética Gubernamental, porque sentaría un precedente claro para los 3 órganos del Estado en cuanto al manejo de los dineros públicos y además nos preocupa mucho que la Asamblea Legislativa ya lo dijo que tiene otra partida de $150,000 para gastar otra vez en el año 2013, supongo que en esta clase de gastos, ¿verdad? Obras de arte, probablemente también tendrá presupuestada su próxima fiesta navideña, entonces nos queremos anticipar a ello. Creemos que es momento de reflexionar de parte de los diputados y diputadas, considerar que hay otras necesidades más apremiantes para la población que pueden desde la Asamblea Legislativa proteger bienes culturales y difundir el arte a través de mecanismos más claros y transparentes, ¿verdad? Y sobre todo que recuerden que ese dinero no es de su propiedad particular. O sea, ustedes también, además de que puede haber un problema de tipo ético, están advirtiendo a la Asamblea Legislativa Claro. O a la sociedad en general que se está gastando digamos que serían en circunstancias especiales de cómo está la economía Sí, del país y de la claro. población en gastos superfluos. Claro, nosotros consideramos de que, por ejemplo, los regalos navideños y sobre todo las bebidas alcohólicas no deberían de ser un gasto en la esfera pública, salvo contados casos, ¿no? Como algún trabajo en el tema diplomático, pero los regalos de esta clase y sobre todo con mecanismos tan poco transparentes, no ha habido hasta donde sabemos una comisión de compra, ¿verdad?, que determine, bueno, este es el gasto más conveniente para una época navideña. Creemos, y además no sabemos desde cuándo está ocurriendo esto, porque no creo que sea un gasto únicamente bajo la presidencia del diputado Sigfrido Reyes,
si esto ya venía ocurriendo desde hace bastante tiempo, y el problema es que esta clase de actos que rozan la corrupción, ¿verdad?, se considera algo normal en el país. Es decir, bueno, ahora estamos aquí y vamos a disponer de esta plata como se nos antoje. Creemos que no. También sabemos de que en otros órganos del Estado también han existido esta clase de abusos navideños, si le podemos llamar de esta manera, ¿verdad? Ya es tiempo de ponerles un alto y recordar que hay personas que no tienen empleo, hay dependencias incluso como en el Ministerio de Salud, donde hay muchas carencias, ¿verdad? Y son dineros que al fin de cuentas no es que la Asamblea Legislativa lo va a resolver todo, pero el mensaje que se envía con esta clase de compras y de gastos es de que el funcionario tiene carta blanca para disponer como quiera del erario público. Te preguntaba en el segmento pasado si es posible que ustedes recurran a la Corte Suprema de Justicia. Me imagino que dependerá de la respuesta que dé la Asamblea Legislativa mañana, este martes, al Tribunal de Ética Gubernamental. Nosotros tenemos que ver satisfecha esta pretensión nuestra de que se haga vigente el derecho de acceso a la información pública que tenemos como ciudadanos de la FUNDE y de la LAC, y como ciudadanos también que representamos a otros cientos de ciudadanos más que han querido que se haga esta clase de petición de acceso a la información y estas denuncias. Si nosotros no tenemos la información que hemos solicitado a través de esta petición de acceso a la información que ya se nos denegó, si no basta con el pronunciamiento del Tribunal de Ética Gubernamental que les ha dado hasta el día de mañana a los diputados y diputadas para que aclaren esta situación, nosotros vamos a analizar en FUNDE la viabilidad de presentar una demanda de amparo con base al artículo 18 de la Constitución que nos garantiza el derecho de petición ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la única vía que tenemos. También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos puede ser competente eventualmente en esta clase de casos, porque como ya lo dijo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a acceso a la información pública es también un derecho fundamental de los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, en tal sentido, todavía tenemos algunas vías libres. Creemos que sigue siendo urgente la creación de un instituto de acceso a la información pública, porque como puede verse, no basta con tener solo la ley y las oficinas de información, porque cuando éstas niegan la información o la declaran confidencial o inexistente, de repente uno no sabe, bueno, y ahora quién podrá defendernos, ¿verdad? Como decía el personaje de la televisión, nosotros necesitamos tener clara eficiencia en este derecho, que este derecho sea efectivo. Ahora, pero entonces estamos hablando de, bueno, dos cosas en las últimas ideas tuyas, sería un recurso de amparo ante la Corte, ante la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, claro. Y el otro punto, en el Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente de la República, hemos escuchado declaraciones insistiendo de que aquí en el país hay una ley de acceso a la información que se está cumpliendo y que, estoy parafraseando, no es literal lo que estoy diciendo, algo así como que tampoco es tan crucial o debido de muerte, tampoco es tan cierto, dice el de que no va a funcionar la ley de acceso a la información si no se tiene el instituto. Pero bueno, en estos casos particulares es crucial el instituto entonces. Claro, a las pruebas nos remitimos. Yo respeto la opinión del señor presidente, pero en este caso en particular aquí podemos ver cómo sí es necesario un instituto de acceso a la información. La resolución de la Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa nos niega información valiéndose de la excusa de que esta es confidencial cuando no lo es. Los mismos artistas han salido públicamente reclamando la defensa de esta acción. Ya ellos se están revelando quiénes son algunos de los que han vendido arte, que nosotros los respetamos también, pero también en otros casos, por ejemplo, de la Presidencia de la República, para poner un ejemplo muy concreto, en el mes de noviembre, desde la LAC solicitamos al oficial de información de Casa Presidencial el detalle de todos los viajes al exterior de los funcionarios de la Presidencia en el periodo comprendido entre el mes de abril y octubre del 2012. Esa información se nos envió de manera parcial, ni siquiera incluía los viajes de la doctora Wanda Piñato, que además de la esposa del presidente, es la secretaria de Inclusión Social y por tanto funcionaria del gobierno, ¿verdad? Tampoco existen los viajes de otros funcionarios que incluso nosotros los hemos encontrado en el exterior. Entonces no pueden venir a decir de que bueno, no es necesario un instituto cuando la misma Presidencia de la República, en algunos casos, no quiero decir que haya sido una decisión del señor presidente, ha limitado el derecho de acceso a la información pública. Sí es necesario un instituto y mientras no haya un instituto, ¿verdad? Este gobierno, este Estado está en deuda con la población y con su derecho de acceso a la información. Ya. Cuando regresemos, solo quiero que me cites el artículo concreto al que ustedes han recurrido a una ley de acceso a la información para solicitar la información de la Asamblea Legislativa. Perfecto. Regresamos después de la pausa comercial. Bueno.
Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, consultaba Roberto cuál es el artículo que le da fundamento o pie a ALAC entonces para acudir a la Asamblea Legislativa. Bueno, nosotros cuando hacemos peticiones de acceso a la información a la Asamblea Legislativa y a cualquier otra institución, nos basamos en primer lugar en el artículo 18 de la Constitución, que es el derecho de petición y respuesta, ¿verdad? Nosotros lo señalamos en nuestras peticiones y también es muy importante que lo hacemos con base al artículo 2, ¿verdad? Que es el principio de máxima publicidad de la Ley de Acceso a la Información Pública, y el artículo 66, que dice que cualquier persona o su representante podrán presentar ante un oficial de información solicitudes, ya sea en forma escrita, verbal o electrónica, ¿verdad? Solicitudes de acceso a información pública. Esa es nuestra arma, ¿verdad? La ley, la Constitución, el artículo 18 de la Constitución y los artículos 1, 2 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese es todo nuestro fundamento, es un derecho reconocido en la ley y creo que es un derecho que también tenemos que promocionar. Por eso es que la ALAC tiene un servicio gratuito para todas las personas, para decirles, miren, el acceso a la información pública es una forma de participación ciudadana. Si usted requiere información de su diputado, sea del partido que sea, de su presidente, de la Corte Suprema de Justicia, de una alcaldía, bueno, usted está participando en la gestión de las cosas públicas, ¿verdad? Bueno, hablemos de otros casos. Debo entender que también CEPA, por ejemplo, ha estado o está en proceso. Usted ha requerido información. Sí. ¿De qué estamos hablando en el caso de CEPA? Bueno, en el caso de CEPA, el año pasado, nosotros requerimos, a través de una petición de acceso a la información pública, copia de las actas de las reuniones de la Junta Directiva de CEPA, ¿verdad? Y nosotros también estamos muy interesados en que sea transparente las compras de equipos y servicios para el aeropuerto internacional de Comalapa, ¿verdad? Va a ser una inversión muy grande, ¿verdad? Hay muchas necesidades en el aeropuerto, se habla mucho del tema de la competitividad a nivel regional y son procesos en los cuales frecuentemente hay muy poca transparencia y mucho secretismo, ¿verdad? Además, se suele usar como excusa que son instalaciones estratégicas, que en efecto lo son, ¿verdad? De altos niveles de seguridad en cuanto a las mismas y que no puede hacerse público todo esto. Nosotros hicimos una petición de acceso a la información pública en la cual detallamos las fechas en las cuales bastante tiempo prácticamente solicitamos copia de los acuerdos de junta directiva de la gestión del señor Arene, ¿verdad? Nos dieron la información, al menos buena parte de esta, ahorita estamos todavía en su análisis y vamos a seguir insistiendo en algunos elementos que queremos saber. Pero ¿qué es lo que les llama más la atención? Es decir, ha habido un punto de partida en el que ustedes han dicho hay que poner los ojos sobre CEPA, claro, está pasando cosas irregulares, ha habido una llamada, una denuncia. Nosotros hemos tenido algunas denuncias en el caso de CEPA, por ejemplo, en algunos aspectos como lo que tiene que ver con la compra de radares, por ejemplo, ¿verdad? Se nos ha acercado personas diciéndonos, miren, necesitamos que se esté vigilante ante la compra de radares para las nuevas modificaciones que se van a hacer al aeropuerto, el manejo de los negocios en las tiendas libres, el manejo de las contrataciones para personal de seguridad, el gasto en armas de fuego y en munición, entre otros aspectos, ¿verdad?
nosotros tenemos que reconocer que CEPA nos brindó la información, ¿verdad? Nosotros estamos analizando la misma y vamos a continuar vigilantes en cuanto a la forma en que se hace uso del presupuesto de CEPA. Creemos que son instalaciones estratégicas que no por ello pueden cerrarse al escrutinio público, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí es que nosotros hemos hecho peticiones y no es la única autónoma. En el caso de los radares tiene que pasar igual proceso de licitación, ustedes han requerido esa información. En el caso de tiendas libres también. También, nosotros hemos requerido esa información y la hemos recibido, ¿verdad? Hasta la fecha nosotros sabemos que están en procesos de compra. Esta es una clase de fondos que también son gracias a préstamos internacionales, ¿verdad? A nivel regional hay un interés en que los aeropuertos de la zona centroamericana puedan brindar un servicio eficiente y seguro, ¿verdad? Pero hay que decirlo, son inversiones millonarias en las cuales generalmente no ha tenido mucho acceso el público en esta clase de compras, ¿verdad? Estamos nosotros en este momento analizando toda la información recibida, es bastante, ¿verdad? Y como vuelvo a decirlo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hubo una colaboración de parte de CEPA en cuanto a brindar la información. Seguramente nosotros haremos alguna reiteración sobre la misma. O sea, lo que supone algún pronunciamiento de parte Sí, de ALAC, es decir, que ustedes puedan decir qué es lo que han encontrado, los hallazgos. Exacto, nosotros vamos a estar brindando información de manera cuatrimestral aproximadamente. Ya dimos nuestro primer informe en el mes de diciembre sobre qué hemos requerido, cómo hemos encontrado algunas instituciones públicas en manejo de acceso a la información pública y corrupción. Y vamos a tener otro allá por el mes de marzo o abril, ¿verdad? En el cual vamos a presentar nuestros hallazgos y nuestras principales recomendaciones. Perfecto, hacemos otra pausa. Cuando regresemos, Roberto, hablemos un poco sobre el tema de cómo se genera la cultura de transparencia. La cultura de superar un poco los miedos, por ejemplo, que se tienen o son reales. Claro. Vamos a una pausa. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, la interrogante que uno tiene es si en este país se está rompiendo con la cultura de la secretividad, se está rompiendo con la cultura del miedo, que en el fondo ha habido una especie de cultura. ¿Estamos avanzando, Roberto? Bueno, ha habido avances, como lo hemos dicho en Funde y en algunos espacios en los cuales hemos tenido esa oportunidad, como con los colegas del grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información, que hemos tenido un trabajo muy activo durante todo el año, ¿verdad? Aquí lo que tenemos, y hay que reconocerlo, tenemos una institucionalidad mínima, ¿verdad? Hay que reconocer, por ejemplo, de parte del Ejecutivo que hubo mucha iniciativa para crear las oficinas de información y respuesta, y también ha habido un trabajo muy activo en cuanto a capacitar a los oficiales de información, que hay que decirlo, los oficiales de información hacen un trabajo muchas veces heroico en las instituciones, porque son los que le tienen que garantizar el derecho a acceso a la información a los usuarios, reciben los requerimientos, reciben el descontento del usuario y también las presiones internas en las instituciones públicas. Entonces, los oficiales de información han sido muy capacitados, es una institucionalidad que está ahí, ¿verdad? Las oficinas están.
todavía no hemos llegado a los municipios, ¿verdad? En los municipios el acceso a la información pública sigue siendo mínima. Nada menos la semana pasada había un incidente con un alcalde del interior que regañó a algunos periodistas por pedir información que es pública. Entonces, pero tenemos una institucionalidad mínima. Todavía falta mucho por hacer. También hay compromisos del Estado salvadoreño internacionales, tanto con base en la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la Alianza por un Gobierno Abierto, que es un movimiento regional que involucra a gobiernos de todo el continente americano para transparentar cada vez más su gestión, que todavía no se cumplen del todo de parte del Estado salvadoreño. Por ejemplo, el tema del enriquecimiento ilícito, el tema de las secciones de probidad, ¿verdad? Como en la Corte Suprema de Justicia, donde acaban de ser trasladadas las jefaturas, el mismo tema de transparencia activa, ¿verdad? Que de repente se convierte de un espacio para información alternativa, un espacio de defensa a como dé lugar de cualquier cosa que haga el Ejecutivo y de ataque a los críticos de esta gestión. Creemos nosotros que todavía el tema de la transparencia se sigue viendo desde una óptica muchas veces partidista, ¿verdad? Se trata única y sencillamente de un derecho ciudadano, ¿verdad? Un mecanismo de participación de las personas que tiene que verse sin apasionamiento. Si es que el funcionario tiene que entender que es el empleado del ciudadano y de la ciudadana, no es el que manda a estos, y que además la información que tiene en su poder, así como los recursos, no le pertenecen. Se le han confiado durante un periodo determinado, que esperamos que sea corto en algunos casos, ¿verdad? Pero que no puede manejarlo como que fuera información privada o recursos propios. El acceso a la información pública todavía da para mucho trabajo en este año 2013. Creemos que es un derecho que tiene que ser, en primer lugar, reconocido por todas las autoridades y que las personas se animen a pedir información. Ahora, no solo basta con tener una buena ley. Claro, no basta con solo tener una nueva ley o que se diga que tenemos la segunda o tercera mejor ley. Esto parece como el himno de El Salvador, ¿verdad? Que se dice que es el segundo de un concurso que alguna vez se dio. Hay muchos mitos sobre el tema también de nuestra ley de acceso a la información. Es una ley muy buena, hay que reconocerlo. Todavía faltan algunas cosas. Nosotros en la LAC tenemos un especial interés en apuntalar la estabilidad laboral de los oficiales de información. Creo que en eso se quedó corto la ley, ¿verdad? Creemos además que necesitamos el Instituto de Acceso a la Información, que es lo que precisamente va a poner a prueba la mitad de esta ley. Nosotros en la LAC no usamos la ley en su integridad porque no tenemos un instituto de acceso a la información al cual ir a presentar una apelación, por ejemplo. O sea que antes de acudir ustedes al Tribunal de Ética Gubernamental, el caso concreto de la Asamblea Legislativa se pudo dirimir en el instituto. Totalmente. ¿O eran los llamados? Son los llamados. Ese era la institución llamada a resolver esto y era el mecanismo que teníamos expedito según la ley. Pero el Instituto de Acceso a la Información Pública solo existe en el papel hasta este momento, ¿verdad? Ahí es donde teníamos nosotros que llevar esta resolución legislativa y decir, mire, nos están restringiendo nuestro derecho a acceso a la información, necesitamos un pronunciamiento y que le ordene a la Asamblea Legislativa brindarnos las listas que hemos requerido y los acuerdos de junta directiva, porque son información oficiosa, no confidencial, como lo han dicho hasta ahora. En el caso particular de las alcaldías, estamos hablando que las alcaldías caminan muy despacio. Sí, claro, obviamente los recursos son limitados en muchas de ellas, no todas han tenido la posibilidad de capacitar a su personal, algunas tienen sobrecarga de servicios, ¿verdad? Necesitan apoyo. Además, recordemos que los alcaldes y las alcaldesas recibieron los cargos y una semana después entraba en vigencia la ley de acceso a la información el año pasado, entonces había muy pocas posibilidades de capacitación en ese momento, pero hay que hacer informes concretos y bueno, es necesario que desde la presidencia también se les podría ayudar a ellos. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, Roberto, gracias. Bueno, ha sido un placer estar aquí, gracias. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía, les invito a que nos acompañe mañana, Ricardo Sumaján estará con nosotros para conversar de otro tema que tiene que ver con economía, el tema de Alba Alimentos en concreto. Nos vemos entonces.